A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Les habla Heiel Ortiz y junto al maestro Samuel Montoya tenemos la misión de acompañarle en este recorrido por toda la palabra de Dios. Si usted es un nuevo pasajero en el autobús bíblico, como cariñosamente le decimos a este recorrido de 5 años por toda la Biblia, bienvenido a un viaje que será emocionante, donde usted será confrontado, animado, retado y edificado para que viva una vida para la gloria de Dios y le conozca. En nuestro viaje alternamos entre los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, las dos grandes divisiones en la Biblia. En esta ocasión, estamos en el Nuevo Testamento, en la primera carta o epístola de Juan, uno de los discípulos de Cristo. Específicamente, estamos en el capítulo 5, versículos 6 en adelante. Este es el penúltimo programa en esta interesantísima carta, y luego, cuando nuestro tiempo concluya en Primera de Juan, el autobús bíblico nos llevará al libro del profeta Miqueas. Así que le invitamos a que continúe con nosotros mientras nuestro recorrido nos lleva por toda la palabra de Dios. De hecho, esa es nuestra misión, llevar la palabra entera al mundo entero. Quizás usted se ha perdido algún programa o desea volver a escuchar alguno de los estudios en la primera carta de Juan, o simplemente quiere compartir con otros el estudio bíblico para que ellos también se unan a nuestro recorrido. Visite a través de la biblia.org/escuchar, donde usted encontrará los enlaces para volver a escuchar el programa o compartir el estudio bíblico. A través de la biblia.org/escuchar. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra y la oportunidad de estudiarla juntos. Bendícenos mientras escuchamos hoy. Cambia y desafía nuestras vidas para que lleguemos a ser personas que reflejen tu bondad y tu gloria en todo lo que hacemos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, prepárese porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan y estamos en el capítulo 5. Y vamos a comenzar nuestro estudio leyendo el versículo 6 que dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mencionamos anteriormente que esto es en referencia a lo que Juan dijo, y lo dijo solamente allá en su Evangelio, capítulo 19, versículo 34. Y vamos a leer esa parte una vez más. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo murió, las Escrituras indicaban que no se quebraría ningún hueso de él. Para apresurar la muerte, algunas veces ellos quebraban las piernas de aquellos que eran crucificados. Pero cuando el soldado se acercó a Jesús, se nos dice en Juan capítulo 19, versículos 33 y 34 lo siguiente: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan está enfatizando eso, y ahora en su epístola él nos dice: Yo noté eso, que salió sangre y agua, y que ningún hueso fue quebrado, sino que una lanza penetró su costado, y salió sangre y agua. Ahora, cuando él escribió esta primera epístola, que bien pudo haber sido lo último que escribió, muchos creen ahora que las epístolas fueron escritas quizá aún después del libro de Apocalipsis. Juan regresa a este incidente. Él hace referencia a eso aquí. Él dice: Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y luego él dice: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Nosotros creemos que el agua habla de la palabra de Dios según es aplicada por el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu van juntos. Luego llegamos al versículo 7, y debemos aclarar aquí que parecería que tuviéramos tres testigos más que están en el cielo, porque este versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora este versículo no aparece en muchos de los mejores manuscritos. Permítanos citar para esto a un erudito en griego, el doctor A. T. Robertson, quien fue uno de los mejores que haya existido. Este hombre probablemente sabía más del idioma griego que cualquier otra persona que haya vivido en nuestra generación. En cierta ocasión él estaba dando una conferencia sobre la epístola a los romanos, y cuando se presentó el primer día para hablar, él tenía un montón de notas sobre el libro de Romanos. Él ni siquiera miró a su auditorio, sino que estaba arreglando todas esas notas que había traído, y luego miró a los que estaban allí presentes y dijo, no sé cómo el apóstol Pablo pudo escribir la epístola a los romanos sin mis notas. Por supuesto, todo el mundo se rió de esa ocurrencia. Pero debemos decir que este hombre era un gran erudito en griego. Y él dice que el versículo 7 que hemos leído no se encuentra en los mejores manuscritos, y que probablemente fue incluido allí por algún escriba en el margen de la página. Y usted debe recordar que la Biblia fue escrita a mano al principio. No fue impresa sino hasta cuando Gutenberg inventó la imprenta, y el primer libro que él imprimió fue precisamente la Biblia. Pero eso fue mucho tiempo después de Juan, después de su época. Así es que, evidentemente, hay la posibilidad que algún escriba incluyó esto que ahora tenemos como el versículo 7, en el margen de la página, y luego, más adelante, algún otro escriba, copiando esto, lo incluyó en el texto. No hay nada malo con esto. Lo que debemos reconocer nosotros es que no está en los mejores manuscritos. Si queremos ser conocedores, y si queremos ser exactos, y poder defender la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, necesitamos saber estas cosas. Por tanto, siendo que esto no agrega nada al texto, probablemente fue escrito allí al margen, pensamos que podemos simplemente dejarlo de lado y entrar ahora a considerar el versículo 8. En otras palabras, no son 6 testigos los que se nos presenta aquí, y los 3 en el cielo nos traerían poco beneficio, por cierto, aquí en la tierra. Ahora lo que nos concierne son los 3 testigos en la tierra, ya que los 3 testigos en el cielo no tendrían mucho que ver con nosotros en el presente. Pero los 3 en la tierra sí tienen relación directa con nosotros, y eso es lo que estamos tratando de enfatizar. Este versículo 8 entonces del capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora, ¿cuál es el acuerdo que tenemos aquí? Bueno, ellos concuerdan en un propósito, es decir, el de presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo, porque Él derramó su sangre en el Calvario y pagó el castigo por nuestros pecados. Por tanto, Juan dice aquí que 3 son los que dan testimonio en la tierra. Estos 3 están aquí en este instante. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a su corazón. Muchos de ustedes están escuchando este programa que ha sido grabado con anticipación. Y creemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y está aquí en este instante guiando. Y cuando usted escuche esto, el Espíritu Santo estará allí también para tomar su palabra y aplicarla a su corazón, amigo oyente. Él es quien da testimonio, y su testimonio es que usted pueda llegar al conocimiento salvador de Jesucristo en espíritu y agua. Ahora, ¿cómo puede uno descubrir esto? Bueno, a través de la palabra de Dios. Amigo oyente, la sangre de Cristo nos limpia y nos libra del castigo del pecado. La palabra de Dios nos libra de la inmundicia del pecado en el mundo del presente. Esa es la razón por la cual mantenemos y enfatizamos solo una cosa. Todo lo que enfatizamos por medio de la radio y en nuestro ministerio es la palabra de Dios. Es decir, que solo hablamos de una cosa. Tenemos nada más que una salida. Y esperamos que no se vuelva demasiado monótona. Pero amigo oyente, la palabra de Dios es lo único que puede limpiar su vida aún como creyente. También es la única cosa que puede mantenerla limpia. Eso es algo muy importante.
Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a este asunto de la limpieza, y en realidad demasiada atención. Que si usted no usa cierto jabón de baño especial o cierta marca de jabón, pues probablemente usted pueda hasta perder su trabajo, y por cierto que todos sus amigos le van a abandonar. Pero si usted usa cierta clase, cierta marca, y es una sustancia milagrosa, pues lo limpiará usted. También limpiará sus ropas y todo lo demás. Limpiará todo con excepción de aquello que está dentro de usted. Eso no lo va a limpiar. Solo la palabra de Dios, amigo oyente, puede hacerlo. Es el único limpiador milagroso que existe en el mundo. Y por cierto que lo puede limpiar completamente. Esa es la razón por la cual enfatizamos la palabra de Dios, porque puede salvarle. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos dice el apóstol Pedro. Porque presenta a Cristo quien derramó su sangre por sus pecados y los míos, amigo oyente. Eso es importante. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación. La palabra de Dios puede mantenerle a usted limpio. Usted puede utilizar cualquier clase de limpiador y en grandes cantidades si quiere. Pero eso no le va a mantener limpio. Eso no va a limpiar dentro de usted. Solo la palabra de Dios puede mantenerle limpio. Y eso es lo que Juan está enfatizando aquí. Estos tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu utiliza el agua de la palabra y aplica la sangre para nuestra salvación. Y estos tres concuerdan. Es decir, que estos tres tienen que estar de acuerdo y quieren que usted sea salvo y quieren que permanezca salvado. Luego dice Juan en el versículo 9 de este capítulo 5 de su primera epístola, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí dice, si recibimos el testimonio de los hombres. Ahora hemos llegado hoy a una brecha en la credibilidad entre el hombre y los medios informativos, entre el hombre y los políticos, y todo aquello que hay en la televisión. A veces uno se da cuenta que hay algunos comentaristas que dan las noticias, y en lugar de estar presentando noticias, están presentando su propia opinión. Lo único que hacen es presentar propaganda. No están presentando los hechos, y todo lo que presentan tiene cierta tendencia, y es algo distorsionado, y con cierta inclinación a la posición liberal. Aparentemente esa gente está dispuesta a informarle mal a usted, están dispuestos a ocultar algunos hechos, y eso hace que uno pierda confianza en ellos. Ahora hemos llegado a una época cuando es difícil recibir el testimonio de los hombres. Pero lo interesante de notar es que la mayoría de la gente por lo general cree todo esto. Uno se da cuenta de eso por las encuestas que se llevan a cabo. La influencia o la popularidad de un hombre es determinada por lo que se dice en los medios informativos. Eso es cierto de cualquier persona, y la superchería más grande puede ser alabada. Eso es lo que Hollywood hizo por muchos años. Pues bien, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, y la gente lo hace, ellos son influenciados por esto, son engañados. Si se dice en la televisión, si es impreso, entonces la gente lo cree. Hay muchas personas que creen lo que oyen, no lo que leen, pero no creen en el testimonio de Dios. Y Juan dice aquí, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios no está dando noticias en cuanto a todo asunto hoy. Dios nos da noticias que son buenas noticias. Son buenas nuevas en cuanto a su Hijo que murió en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 5 de su primera epístola dice Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si usted confía en Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de usted. Él testifica que las cosas en la palabra de Dios son ciertas. Este es uno de los grandes incentivos que nos alienta en este ministerio radial. Hay muchas personas que no nos han visto nunca y quizá eso es algo bueno. Ellos tienen el Espíritu de Dios morando en sí mismos, y ellos escuchan la palabra de Dios y la aceptan porque el Espíritu da testimonio de que están escuchando la palabra de Dios. Esto hace de este mensaje algo maravilloso. Esto nos da mucho ánimo al predicar y enseñar la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito o por la radio. El que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que el negarse a creer en Dios es equivalente a hacerle a Él mentiroso. Dios dice, confía en Cristo como tu Salvador. Y usted dice, pero yo no necesito confiar en Cristo. Dios dice, tú eres un mentiroso cuando dices que no necesitas confiar en Cristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esta declaración es la carta blanca de Dios. O es cierto o no lo es. Aquel que lo dijo le da la validez a la declaración. Usted puede poner su dedo señalando este versículo y fijarse en lo que dice. Repasemos el versículo 11 una vez más. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En Jesucristo. La vida eterna es tener a Jesucristo. Si queremos presentar el Evangelio en pocas palabras, podemos decir esto. Leamos la primera parte del versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No hemos dicho, aquel que pertenece a la iglesia tiene la vida. Sí, yo pertenezco a tal y cual iglesia, dicen unos. Otros dicen, bueno, yo pertenezco a esta otra. No interesa cuál iglesia pertenezca a usted, amigo oyente. La membresía en una iglesia no es garantía de salvación. Usted pregunta, ¿qué es lo que quiere decir el ser salvo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo? ¿Es Él su Salvador? Luego en el versículo 12 agrega Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O tenemos a Cristo por la fe, o no le tenemos. No hay una posición intermedia. ¿Tiene usted a Cristo por la fe, amigo oyente? ¿Puede usted creer en Dios? ¿Está usted confiando en Él de tal manera que si Dios dijera, tienes que tener algo más, usted se apartaría diciendo, yo solo confío en Cristo como mi Salvador? Amigo oyente, si usted no ha llegado a ese punto, entonces no ha llegado a ningún lugar. Para ser salvo, usted debe confiar en Cristo como su Salvador. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Él es nuestro salvavidas. Él es nuestra única esperanza. Nosotros estamos perdidos sin Él. Si lo tenemos a Él, tenemos vida. Leamos una vez más la segunda parte del versículo 12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Podemos hacer esto más claro que lo que se expresa aquí? Olvídese del asunto de la religión. Olvídese que es necesario pertenecer a una iglesia hoy. Olvídese, amigo oyente, de todas esas artimañas que existen en el presente, de todos esos cursillos y de pasar por pequeños ritos y cosas por el estilo. Lo importante, amigo oyente, es esto. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? ¿Es Él su Salvador? Esa es la razón por la cual Juan enfatiza que Él es el Hijo de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él es maravilloso y es Dios manifestado en la carne. Él es el único que puede salvarle. Él es el único, absolutamente. No hay nada que se le parezca. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él murió en la cruz. Él solo pagó el castigo por nuestros pecados. Y Él resucitó y en este momento está viviendo a la diestra de Dios. Él es Jesucristo viviente. ¿Le tiene usted a Él como su Salvador? Esa es la única pregunta que le podemos hacer. Si usted le tiene a Él, entonces tiene la vida. Usted es salvo. Ese es el testimonio. ¿Cree usted o no cree a Dios? Si usted no le cree, entonces le hace a Él mentiroso. Amigo oyente, Juan nos está hablando aquí de una manera muy clara y directa. Es imposible que no lo entienda. Lo único que está evitando que usted vaya a Cristo ahora es el pecado en su vida que usted no quiere abandonar. Eso es lo único que está interponiéndose entre usted y Dios. Y esa es una decisión que usted tiene que hacer. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos leer detenidamente los versículos finales de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan que estamos estudiando. Es nuestra oración que Dios inunde su vida de sus ricas y abundantes bendiciones. El apóstol Juan no nos da otra alternativa.
O somos hijos de Dios, nuestro Salvador, y tenemos vida, o no somos hijos de Dios y no tenemos vida. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. A muchas personas le gustaría que hubieran otras opciones, pero lo cierto es que solo hay dos: o estás con Dios o estás en contra. Por eso es importante que usted pueda conocer a Dios personalmente y le entregue su vida. Si usted no sabe o se está preguntando cómo puede conocer a Dios, le invito a que visite a través de la Biblia.org y deslice hacia abajo y encontrará una sección que tiene por nombre ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará un corto video y recursos que hemos seleccionado que le ayudarán a responder esa importante pregunta y también le servirán como guía para dar los siguientes pasos en la fe. A través de la Biblia.org, deslice hacia abajo y haga clic en ¿Cómo puedo conocer a Dios? Los recursos en esta sección, así como los recursos en nuestro sitio web, usted puede descargarlos gratuitamente. Si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, usted puede llamarnos al número, tome nota, 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos estos materiales sin costo alguno por correo postal. El número una vez más es 1-800-880-5339. Le recordamos que podemos enviar materiales impresos solamente dentro del territorio de los Estados Unidos. Es nuestro deseo servirle proveyendo materiales para su crecimiento espiritual y su acercamiento a Dios. Y para aquellos que quisieran orar bíblicamente, tenemos un librito titulado Orando según la voluntad de Dios, disponible como recurso durante este mes. En este librito tocamos 3 temas principales. El primero, lo que Jesús enseñó sobre la oración. El segundo, orando como Pablo. Y el tercero, oremos basado en la oración modelo del Padre Nuestro. Encuentre todos los detalles en a través de la Biblia.org/recursos. Y cuando usted visite a través de la Biblia.org/recursos, usted podrá obtener una descarga gratuita, así como lo escucha, una descarga gratuita del librito Orando según la voluntad de Dios. Y para aquellos que viven o tienen una dirección en los Estados Unidos, le recordamos el teléfono al cual usted puede llamar y solicitarlos de manera impresa. El número es 1-800-880-5339. Encuentre todos los detalles en a través de la Biblia.org/recursos. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.